estar en comunión con la iglesia implica tener la fe de la iglesia, estar unido al papado, al sumo pontífice, en este caso Francisco, y predicar lo que se predicó siempre, punto. Y estar bajo un obispo, bueno, todo eso yo lo tengo, estoy... No sé. Padre, de hecho, esta pregunta no la tenía dentro de las que tengo escrita acá, pero ya que está tocando este tema, porque de hecho también recuerdo que usted me dijo en la primera entrevista que pues usted lo que hacía pues era defender la fe de sus abuelitos, de sus papás, pues que no era nada diferente a lo que la iglesia ha enseñado. Pero ¿por qué hoy en día, padre, hablar como usted habla, o sea, que no está inventando ni diciendo nada extraño, puede resultar extraño inclusive para otros sacerdotes? Y le digo, pues probablemente no lo vio, y de hecho no quiero crear aquí conflicto entre hermanos sacerdotes, pero en TikTok me conseguí hace días, se lo quería mandar, pero no me dejó mandarlo como por Twitter, pero pues le pongo como el contexto. Hay un muchacho, como un canal de otro hermano sacerdote argentino, pues que también es muy viral y hace como bailes y se pone como nariz de payaso y esas cosas. Y alguien le hace como la pregunta, debería tener una charla con el padre Rabasi, como otro usuario, ¿no? Le deja como la pregunta ahí en TikTok. Y pues este sacerdote pues dice que pues él tiene como la carta del Papa Francisco que mandó a hacer líos y pues puso como en entredicho que si usted estaba en comunión con la iglesia o no. Yo no sé si usted ha visto ese video, ¿no? Pero ¿por qué hablar como usted habla puede causar inclusive incomodidad en otro sacerdote? Bueno, la verdad que no, yo soy como un dealer de droga, o sea, yo vendo droga pero no consumo. Pero no consume. O sea, no, porque aparte no me da la vida y la verdad que no. Y tampoco, yo no leo comentarios, o sea, siempre digo lo mismo, ¿no? Pero capaz que aburro. Los comentarios buenos no los leo para que no me sean tentaciones de vanidad, y los malos para que no me hagan tentaciones de ira. Entonces, no. Y aparte, porque si no, uno no puede rezar, no puede leer, no puede escribir. Yo Claro. la verdad que es imposible. Yo predico lo que... Bueno, no sé, yo si para estar en comunión con la iglesia hace falta tener una carta del Papa, le preguntaría a ese sacerdote si él también tuvo una carta de parte de Benedicto XVI, o si tuvo una carta de Juan Pablo II, o si tuvo una carta de Juan Pablo I, de Pablo VI, Juan XXIII, y así sería imposible. Claro. Estar en comunión con la iglesia implica tener la fe de la iglesia, estar unido al papado, al sumo pontífice, en este caso Francisco, y predicar lo que se predicó siempre, punto. Y estar bajo un obispo, bueno, todo eso yo lo tengo, estoy en una diócesis con un obispo, con un superior religioso, predico la fe de la iglesia, no tengo sanciones canónicas ni procesos pendientes, qué sé yo, no sé, la verdad que es una tontera. Ahora, no importa, la verdad que no me interesa. Pero, ¿por qué se pueden enojar algunos? Y bueno, yo no lo atribuyo a una maldad, sinceramente te lo digo, ¿eh? Me parece que lo atribuyo a esa falta de formación, que uno predica lo que está en el Evangelio, predica lo que está en el Catecismo, lo que está en el Código de Hecho Canónico, que yo no me salgo de ahí, ¿no? Por eso es que no tengo dificultades canónicas, ni sanciones, ni nada de eso. Y a muchos les parece raro lo que uno dice. ¿Pero por qué? Porque hoy en día predicar la verdad es políticamente incorrecto, o es eclesialmente incorrecto, para ser más específico, digamos, ¿no? Es como el cuento de Andersen, de que el rey está desnudo, digamos, ¿no? Que salió un niño y dijo, el rey está desnudo, no tiene ningún traje, la verdad que mentira, ese traje invisible no existe, acá el rey está desnudo. Entonces, decir un par de verdades, bueno, algunos lo dejan como en offside, decimos en fútbol, fuera de juego, y entonces, bueno, no entienden bien cómo es que este cura está diciendo esto, pero estoy diciendo esto que está en el catecismo, punto. Capaz que algunos curas no se los enseñaron a eso, entonces, bueno, creen que esto es alocado, que es disruptivo, qué sé yo, no sé, reaccionario, lo que fuera, como que el adjetivo que quieran ponerle. Los quiero invitar en este momento a que se inscriban a la Escuela de Apologética Católica DASAM, donde podrás formarte con reconocidos apologistas desde la comodidad de tu hogar, a cualquier hora, a tu propio ritmo, 24/7. Podrás encontrar el enlace de acceso a la escuela en la descripción de este video y en la caja comentario. Te recomiendo el libro del apologista católico Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas, donde aprenderás sobre el purgatorio, bautismo de bebés, diezmo protestante y muchas más. Lo puedes encontrar en defiendetufe.com.
Suscríbete al canal católico para niños, Santitos TV. Padre, una de las que inclusive veo que a pesar de que ya tenemos media hora conversando, todavía en los comentarios veo la misma situación que inclusive ocurrió cuando estaba con el otro hermano sacerdote, ¿no? O sea, la misma diferencia de creencias, que es lo que tratamos hoy con usted, pues, de aprender, ¿no? ¿Por qué, padre, existe esta creencia, verdad, de que la misa, luego del Concilio Vaticano II, se protestantizó? O sea, hay mucha gente que ve en el Nuevo Ordus una misa protestante y pues dicen que la misa tridentina es la misa verdadera. Y por allí estoy leyendo otros diciendo, no, la misa tridentina es más ritualismo, es un ritual muerto. O sea, ¿por qué existe esto o cómo nos podría dar luces, mejor dicho, de entender qué es la misa tridentina, qué es el Nuevo Ordus y cuál o cómo podemos vivir verdaderamente la misa sin caer en estas cosas? Bueno, son dos preguntas distintas, ¿no? Empiezo Sí. por la primera. El por qué, o sea, ¿por qué esta división o por qué esta, entre comillas, pelea o entre comillas, ruptura? Yo creo que para entender este tema hay que entender un poco la historia de la reforma litúrgica, ¿no? No voy a entrar en ese tema ahora porque es un poco largo, pero solamente voy a decir esta pista por si a alguno le sirve un poco lo que es la historia de la reforma. En la historia de la Iglesia nunca hubo una petrificación de la liturgia. ¿Qué significa una petrificación? Nunca, jamás el modo de celebrar la misa fue siempre exactamente igual a lo largo de los siglos. ¿Por qué? Porque hay una cosa sana y normal en la Iglesia que se llama la evolución del dogma. Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo a propósito, ¿no? Uso este ejemplo. En los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia daba la comunión de modo habitual en la mano. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Esto se encuentra, si alguno quiere un poco conocer la historia de este tema, está en un documento llamado Memoriale Domini del año 1970 de Pablo VI. ¿Ok? Y se Bien. hacía al tiempo, ¿no? Que tengo entendido. ¿Perdón? Todos los fieles se consumían la comunión al tiempo, no al momento. Sí, bueno, eso puede ser que sea discutible, pero pongámosle Ok. que sí, no Ok. importa. A lo que voy es que con el tiempo, la Iglesia, pasados los primeros siglos, porque evolucionaba en el buen sentido de la palabra, o sea, ¿qué es la evolución del dogma? No es que va cambiando el dogma, sino que hay un mayor conocimiento de ese mismo misterio, ¿ok? Es como cuando uno dice, bueno, yo cuando conozco a mi esposa, cuando recién te casaste, pero la conoces mucho mejor después de 3 años, y mejor después de 10 años. O sea, hay una evolución en tu conocimiento respecto de tu mismo objeto que es tu esposa. ¿Bien? Ok. Bueno, con el tiempo, por esa sana evolución del dogma, la Iglesia fue entendiendo mejor la presencia real de Jesucristo. No es que no creyera, sino que la fue compartiendo mucho más, por lo tanto, tenía una mayor devoción por la Eucaristía. A su vez, entendía que la posibilidad de dar la comunión en la mano daba también la posibilidad a que se dieran posibles profanaciones de las especies. Como ocurre hoy. Como ocurre hoy de las especies eucarísticas. Y a su vez que se perdiera poco a poco la devoción, pues si uno como que se acostumbraba por eso. Entonces, estoy resumiendo nada más, ¿eh? Sí. Tienen un video entero mío, un artículo entero mío en internet sobre la historia de la comunión en la mano. No me detengo mucho al tema. Bien, entonces la liturgia fue cambiando. Y desde Roma hacia afuera, como sucedió siempre con la liturgia, comenzó a plantear la liturgia romana, desde Roma hacia afuera, desde el papado hacia afuera, con el correr de los años, de a poquito, que la comunión fuera, tácate, en la boca. ¿Sí? Bien, fenómeno, excelente. Muy bien. O sea, la liturgia fue cambiando a partir de una realidad, pero eso fue muy lento, muy lento. A su vez, no era el mismo el modo de celebrar la Santa Misa en el año 800 que en el año 1500. Digo más, no era igual el modo de celebrar la Santa Misa para los dominicos que para los franciscanos. Misma época, en el mismo tiempo. Son órdenes que nacen casi al mismo tiempo, paralelamente. Después, no es lo mismo la misa que se celebraba en Milán, Italia, el norte de Italia, que se celebraba, por ejemplo, en España. No es lo mismo en Toledo, no era igual. ¿No? Bueno. Después del Concilio de Trento,
viéndose la necesidad de unificar el rito romano, uno de los tantos ritos que hay en la Iglesia Católica, ¿no? No es el único. Nosotros conocemos nada más que el rito romano, pero hay un montón, no sé si hay más de 30 ritos en toda la Iglesia Católica. Bueno, se planteó que había que codificar de alguna manera la liturgia, ¿no? Comenzando desde Roma, unificándola hacia afuera. Bueno, pero a su vez, esa codificación litúrgica se dio de modo muy paulatino, tomando lo mejor de cada cosa, sacando lo que parecía ser accidental, bueno, en fin. O sea, fue toda una evolución sana, lenta, despacio, que se culminó en la liturgia. Que a su vez, por cierto, digo para aquellos que no conocen de liturgia, no quedó petrificado en el Concilio de Trento. Hubo también modificaciones posteriores, muchas modificaciones al misal, hasta el que se conoce como el misal del año 1962. Bueno, en fin. ¿Qué pasó? En el Concilio Vaticano II se decidió, por un movimiento litúrgico que ya venía a principios del siglo XX, por cierto, en cambiar la liturgia romana. Y en vez de hacerlo de modo suave, paulatino, con el tiempo, hubo un cierto cambio muy drástico, muy fuerte de un día para otro, cambiando muchísimas cosas, no solamente el tema de la posibilidad de la lengua vernácula, o sea, poder dar la liturgia tanto en latín como en español, como en francés, como en chino, como lo que fuere, sino incluso cambiando muchas cosas, y algunos dicen en los documentos, incluso para acercar también a los que eran cristianos no católicos al catolicismo. Bien, sí. Entonces, este planteo drástico, fuerte, diría hasta revolucionario, en el ámbito litúrgico, causó una gran división en la Iglesia que hasta el día de hoy todavía estamos padeciendo. Sumado a que muchos han querido ver en el Concilio Vaticano II un cambio drástico de doctrina, como una especie de iglesia antes y después del concilio. Nadie antes hablaba de la iglesia antes y después de Trento, o antes y después de Nicea, o antes y después de Éfeso, o antes y después de Constantinopla, o de Esmirna, o de Florencia, o el concilio de Florencia. O sea, no. La iglesia es una sola, o sea, uno puede hablar antes y después de Cristo en todo caso. Antes de Cristo no hay iglesia, después de Cristo hay iglesia. Bueno, pero entonces algunos han visto una especie de dialéctica permanente entre una iglesia preconciliar y una iglesia postconciliar. Y eso no puede existir nunca. Claro. La iglesia o es una, o no es iglesia. O sea, o hay una iglesia que es verdadera y las otras son falsas, o la que supuestamente decimos que es falsa es la verdadera y la otra es la falsa. Pero esa dialéctica que algunos han planteado viene ya de hace muchísimas décadas, que a su vez, cuando hay muchas divisiones dentro de algunos funcionarios eclesiásticos en la iglesia, tienden a veces a dividir. Yo digo, por eso reitero, ¿uno es católico o no es católico? ¿Sos católico si aceptas el credo? La verdad de fe que están resumidas, de modo resumidamente, obviamente en el Catecismo de la Iglesia Católica, y no lo último que dijo tal obispo o tal funcionario eclesiástico, lo que dijo tal papa en una entrevista, eso no es no todo, a su vez, otra puerta de ignorancia, no todo lo que dicen un funcionario eclesiástico es magisterio de la iglesia, pero tampoco sabemos ni lo que es el magisterio. Entonces uno dice, uy, esto lo dijo fulano, entonces ya está fuera dentro de la iglesia, y parecemos protestantes. ¿Cómo va? A ver, por Dios, en fin.